Hola, bienvenidos a todos, buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, nuestra segunda clase de Historia de México. En esta ocasión vamos a abordar las diferentes escuelas de interpretación histórica. Hay cuatro, por lo menos hay cuatro que son de las más comunes o de las más convencionales. Vamos a analizar cada una de ellas, a qué se refieren estas escuelas de interpretación histórica. La primera que tenemos es el materialismo histórico. Pero antes de enunciar los puntos, déjenme decirles por qué existen estas escuelas de interpretación histórica. Cuando yo digo escuelas de interpretación histórica, no se refiere a un edificio de cuatro paredes o un edificio grandísimo con facultades y donde llega gente a estudiar o donde llega gente. No, no, no. Cuando yo digo escuelas, me estoy refiriendo a formas de pensar, ideologías de pensamiento. Por ejemplo, mis amigos y mis profesores nos podemos reunir por medio de en línea o por teléfono y decimos, ¿sabes qué? Creemos una plataforma electrónica y publiquemos nuestros estudios, nuestras investigaciones, nuestras opiniones o nuestros comentarios. Si nosotros estamos platicando, discurriendo constantemente o creando un grupo de YouTube donde publicamos nuestros videos, nuestras investigaciones, a eso se le podría llamar, perdón, a eso se le puede llamar una escuela de pensamiento porque compartimos una ideología que podemos hablar sobre política, sobre educación, sobre ciencia, sobre biología, sobre diferentes temas que hay en la vida. Eso es una escuela de pensamiento. Así hay cuatro escuelas. Vamos a ver las cuatro escuelas de pensamiento en la historia, de los que los historiadores cuando van a publicar sus libros de historia o cuando escriben la historia, se ubican dentro de una de estas cuatro corrientes de pensamiento, dentro de estas cuatro escuelas. Hay quienes son partidarios del materialismo histórico, de la primera escuela que vamos a hablar, materialismo histórico. Esta escuela o esta forma de pensar viene influenciada por Marx, pero Marx retoma esta forma de pensar, de razonar, de cuestionar la sociedad, o de interpretar el mundo, su forma de ver el mundo. Marx lo retoma de Hegel, de Friedrich Hegel. Y Hegel había propuesto un método para razonar, para discurrir. Entonces, este método, que es la dialéctica, que es el método dialéctico de Hegel o el método dialéctico de Marx, pospone o postula que el sujeto transforma al objeto cuando lo conoce. El sujeto transforma o modifica al objeto cuando lo conoce. Y en ese proceso, el sujeto se modifica a sí mismo. Esto parece un trabalenguas, pero ahorita se los voy a aclarar. Fíjense bien. El sujeto transforma al objeto. Y cuando digo objeto, no me estoy refiriendo a un objeto como este. No necesariamente. El objeto se entiende por objeto de estudio un tema, un problema. Puede ser una ecuación, puede ser el tema del aborto, puede ser el tema del feminismo, puede ser el tema de política, cualquier tema que tú tengas como que sea un problema de estudio, que tú lo estés estudiando, que quieras conocerlo, que quieras saber más, que quieras solucionar un problema en una empresa, en una situación, algo que sea, ese es tu objeto de estudio. Entonces, ¿cómo tú transformas al objeto? Cuando lo conoces, cuando interactúas, cuando pasas mucho tiempo leyendo, investigando, escudriñando sobre ese objeto. Entonces, en esa medida, en ese proceso, esa interacción que tú mantienes con el objeto, te modificas a ti mismo. ¿Y cómo te modificas? Bueno, no te vas a modificar biológicamente o físicamente. Tu fisionomía no va a cambiar. Físicamente o biológicamente no va a cambiar. Lo que va a cambiar es tu cultura no material, tu cultura inmaterial, es decir, tu forma de pensar. Se van a cambiar tus esquemas mentales, tu forma de ver la vida, tu forma de interpretar el mundo va a cambiar. Eso es cómo te va a modificar. Por ejemplo, tú empiezas a saber, a leer mucho sobre el aborto y lo estudias desde el ámbito biológico, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito sociológico y desde el ámbito de las uh, políticas de políticas internacionales, y te metes a estudiar y profundizas tanto en el tema del aborto
que cuando te miras en 6, 7, 8 meses de tanto haber estudiado, de tanto haber leído tantos libros, tú ya no eres el mismo. Tú ya vas a tener otra visión, otra concepción. Ahora vas a tener un punto de vista más completo, más rico, más abundante sobre el tema del aborto. Lo puedes explicar desde el ámbito biológico, jurídico, sociológico, pedagógico, psicológico, antropológico, desde el ámbito de vista político, desde el ámbito de vista demográfico. En fin, vas a ser una persona transformada. Ya no vas a opinar como pensabas antes, ya no vas a ser tan radical, tan uniforme, tan ortodoxo, tan dogmático. Ahora vas a ser una persona más flexible, más abierta o una persona todavía más cerrada. No sabemos de qué manera, pero te va a modificar tus esquemas. Esa es la dialéctica. Ese es el método de Hegel, ese es el método histórico o eso es el materialismo histórico. Y antes de Hegel se pensaba que solamente el sujeto era el quien transformaba al objeto. Es decir, que yo como hombre, yo modifico al objeto en cuestión, al que yo estoy estudiando, al fenómeno que yo estoy estudiando, yo lo modifico. El objeto a mí no me puede modificar. Eso era lo que se creía antes de Hegel, pero Hegel viene a decirlo, no, no, no. También el objeto nos modifica a nosotros cuando mantenemos una relación directa con el objeto. Mientras más tiempo pasemos dialogando con el objeto, investigando y conociendo ese fenómeno, nos llega a modificar nuestros esquemas mentales, nuestra estructura mental, nuestras ideologías, nuestras creencias, nuestra forma de interpretar y ver el mundo nos llega a modificar el objeto. Pero eso se supo cuando Hegel implementó este método de la dialéctica y cuando Marx empezó a hablar sobre esto. Bueno, según el pensamiento dialéctico, el hombre transforma al mundo cuando lo conoce, pero también el mundo o la realidad me condiciona mi forma de pensar y mi forma de ser. Yo transformo mi realidad, mi mundo, con mi habilidad, con mi profesión, con mis saberes, voy transformando el mundo. Yo, por ejemplo, voy modificando esquemas en ustedes. Ustedes son mis alumnos, son mis estudiantes. Les voy abriendo un panorama diferente. Pero a la vez ustedes cuando participan, cuando me hacen una pregunta, cuando me hacen un comentario X o cuando interactuamos y cuando pasamos más tiempo, si pasamos tiempo presencial, ustedes también me van a hacer entender muchas cosas, me van a hacer ver que la realidad no es como yo creo que es, sino que también me van a manifestar sus puntos de vista y yo voy a decir, oh, pues tiene razón, me voy a sensibilizar ante sus opiniones, ante su forma de ver, ante su realidad y eso a mí me va a modificar también mi forma de interpretar y ver la vida. O sea, yo no puedo entender la pobreza si no he vivido con los pobres. Si yo soy un economista y estoy en mi oficina diciendo, pues el Producto Interno Bruto de México para esta ocasión va a ser de tanto y vamos a implementar este modelo económico para que ya no haya más pobreza, vamos a generar esos empleos. Oye, a ver, Fray, has sentido lo que es la pobreza? Me estás hablando de que vas a reducir la pobreza. ¿Sabes qué es la pobreza? Sí, pues hay pobres personas al margen de la calle, ¿no? Los indigentes y gente que vive en comunidades, pero ¿has vivido? ¿Has comido como viven los pobres? No. Entonces no sabe lo que es la pobreza. Si yo ya me he metido 10 años o 5 años viviendo en la jungla o en la selva con las personas donde no tienen piso de concreto, donde duermen en tierra, donde tiran un tapete, donde tiran en cartones, donde comen todos en un mismo plato, comen con la mano, donde a veces no les alcanza para la comida, donde su casa se les mete el agua, se inundan de charco y de lodo, donde no tienen ni siquiera la noción de qué es el PIB, el Producto Interno Bruto, no saben ni qué es un salario mínimo. Cuando yo haya vivido con ellos, entonces yo voy a entender qué es la pobreza. Entonces, esa realidad de ellos me va a modificar mi creencia y me va a decir, qué equivocado estaba. Yo creía que la pobreza era como me la habían enseñado en la universidad, pero me he dado cuenta que eso no, y eso es pura teoría, esos son conceptos que aparecen en el libro. No es lo mismo ver que en México hay 60% de la población es pobre. Sí, pero ¿has comido lo que ellos han comido? ¿Has sentido lo que ellos han sentido cuando están las lluvias, los rayos, los relámpagos y no tienen para taparse? ¿No tienen para alimentar al niño? ¿El niño está llorando? ¿No? Entonces no sabes lo que es la pobreza. Tiene uno que experimentar eso y cuando tú experimentas eso, te transformas, te modificas. Eso es lo que Hegel nos está planteando y es lo que nos están planteando con el materialismo histórico. No sé si me estoy explicando, jóvenes, pero al final les voy a dar su espacio para que me pregunten. Entonces vayan tomando notas si algo no le entienden. Bueno,
Método del materialismo histórico. Entonces, el pensamiento dialéctico, o sea, la forma de pensar a través del diálogo, que es la dialéctica. La estructura económica, dice Marx, determina la estructura ideológica del pueblo. ¿Qué significa esto? Las estructuras económicas son los modelos económicos que hay en cada país, la forma de distribución de los servicios de la economía, es decir, los bienes y servicios que se manejan, el tipo de moneda, el tipo de cambio, el salario mínimo, el tipo de empresas, todas las estructuras económicas, me refiero a las empresas, negocios, industrias farmacéuticas, la industria escolar, la industria de salud, la industria gastronómica, todo eso modifica la estructura ideológica del pueblo. Es decir, me condiciona saber cómo es mi realidad aquí económicamente con la realidad de otro país, de otra comunidad, que tienen otro tipo de economía, que tienen otros bienes y servicios, que su salario mínimo es menos, que su Producto Interno Bruto es más, que, en fin, todos esos tipos de situaciones condicionan y modifican la vida de los que viven en esa comunidad o en ese pueblo o en esa sociedad. Bueno, para los materialistas históricos no hay una verdad absoluta, cada quien puede tener su verdad, todo está en constante cambio, hay una lucha de contrarios, dos luchas, para Marx nada más habían dos clases sociales, los ricos y los pobres, los capitalistas y los obreros, los dueños de los medios de producción y los proletariados, los explotadores y los explotados, los explotadores y los oprimidos, solamente dos clases, capitalistas y obreros o proletariados. El análisis de la sociedad se hace más o menos o gira en torno a la sociedad, a la economía y la historia. Son como los temas de los que se habla más bien dentro del materialismo histórico. Okay. Son las relaciones sociales o los modos de producción o los medios de producción, cómo se relacionan las personas, lo que estudian dentro del materialismo histórico. Entonces, principales ideas del materialismo histórico. En todos los modos de producción, bienes y servicios, en cada empresa, institución donde haya trabajo, empleo, hay un conflicto, según Marx, entre opresores, que son los dueños de los medios de producción, que son los dueños de las maquinarias, que son los dueños de las industrias, son los dueños de las computadoras, son los dueños de todo lo que hay dentro de una empresa, y los oprimidos, es decir, los asalariados, los proletariados, los empleados, los que llegan a trabajar, a hacer uso de esas herramientas y siguen enriqueciendo los bolsillos de los capitalistas. Y ese conflicto, dice, hasta que se solucione ese conflicto, esa lucha entre esos dos grupos, es cuando los oprimidos causan una revolución que los va a liberar. Solo cuando los proletariados, los oprimidos, vayan a rebelarse, se cansen y hagan una revolución, entonces se van a liberar. Pero mientras vamos a estar esclavizados, según Marx, al trabajo, llenando, enriqueciendo los bolsillos de los empresarios y de los capitalistas. Entonces, para Marx, la historia es una historia de lucha de clases entre dos, ricos y pobres. La historia es lineal, es progresiva. Es una historia de lucha de clases entre dos, pasa por varios modos de producción. La historia es lineal, es progresiva. Pasa por esto de que la historia es lineal y es progresiva y pasa por varios modos de producción. Bueno, los historiadores que van a escribir historia, válgase la reiteración, y se ubican o son partidarios de la ideología de Marx, de Hegel, del método de la dialéctica, del materialismo histórico, entonces cuando escriben la historia, la escriben a partir de esas creencias, de esa ideología de la lucha de clases, de los ricos y los pobres capitalistas, empresarios y de los oprimidos. Entonces escriben la historia bajo esa carga ideológica y empiezan a escribir y tú ves una forma de pensar. Dice, este historiador me está contando la historia de lo que ha acontecido en el largo del mundo, pero desde una perspectiva materialista histórica, desde la perspectiva de Marx, siempre está como que quejándose entre una lucha, que hay lucha de poderes entre estos grupos y su pensamiento, su línea de redactar la historia va enfocado con este perfil, con estas creencias ideológicas del materialismo histórico. Por eso te cuentan la historia con una lucha de que siempre ha sido política y económica, que están peleando por el poder y de todo gira en torno al dinero, que los capitalistas se siguen enriqueciendo y los pobres quieren alcanzar un poquito más de dinero para llevar la comida y el sustento a su hogar. Entonces te cuentan la historia bajo esa perspectiva. Por otro lado, hay historiadores que son partidarios del positivismo. Es decir, el positivismo es una corriente filosófica que afirma que
El progreso económico solamente se va a obtener o se va a alcanzar si hay orden en la sociedad. Ahorita les voy a explicar más. El antecesor del positivismo fue Leopoldo von Ranke, y este señor von Ranke decía que lo único para que se creara como que fuera válido es que hubiera una evidencia, un documento o algo que constatara que eso sucedió, y si hay una evidencia, entonces es un conocimiento válido, científico. Pero él siempre dio prioridad a la historia política, es decir, escribir sobre historia, pero que tuviera que ver con lo político o lo económico, no lo social, no lo cultural, no los otros elementos. Para este autor siempre hay una verdad absoluta y objetiva de la historia. ¿Se recuerdan? En materialismo histórico no hay una verdad absoluta, cada quien puede tener su verdad. Los ricos tienen su verdad, los pobres tienen su verdad. Entonces cada uno de esos dos, según Marx, tiene su verdad. Para el positivismo, no, el positivismo nada más hay una verdad. Pero ¿quién lo fundamenta y quién lo crea como tal? El positivismo fue creado por Augusto Comte. Augusto Comte fue el quien propuso el positivismo, lo estableció como una ciencia. En 1838 creó la sociología, y en la sociología establece el positivismo. Pero Augusto Comte crea la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales, y dice que para cada ciencia hay métodos y leyes que las rigen de diferente manera. Entonces, las ciencias naturales con sus propias leyes y sus propios métodos, y las sociales con sus propios métodos. Cada una utiliza sus técnicas diferentes o sus procedimientos. Los hechos se manifiestan tal y como son ante el observador, y el observador o la persona, el historiador, no tiene que manipular esos hechos o ese acontecimiento, los tiene que relatar tal y como sucedieron, ¿sí? Aquí el sujeto no va a modificar al objeto, solo puede reconstruir lo que ha acontecido, lo que ha pasado en un hecho, en ese escenario. Es decir, por ejemplo, queremos relatar lo que aconteció el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, 11 de septiembre de 2001. Entonces, yo no voy a modificar esa situación, ya sucedió. Lo único que tengo que hacer es reconstruir los hechos de cómo sucedieron, qué hubo antes para que se haya acontecido ese derrumbe de las Torres Gemelas. Pero yo no voy a modificar esos hechos. Si los modifico, estoy alterando la realidad. Bueno, entonces para ellos la verdad histórica es objetiva, y solo se llega a ella, a la verdad, mediante la investigación científica. Para el positivismo, lo más importante es el método científico. O sea, cuando hablamos de positivismo nos estamos refiriendo a usar la ciencia, usar la investigación científica, el método científico. Entonces, ¿qué es el positivismo? Decíamos, el positivismo, según Comte, ha pasado por la sociedad o la humanidad ha pasado por tres fases. Es lineal y es progresiva. Ha pasado por tres estadios mentales y por tres fases físicas. Una, teológica. La teológica es cuando los seres humanos en aquellos tiempos le atribuían todo o la explicación que le encontraban, todo era religioso, todo era en función de Dios. O era un castigo divino o era una bendición según su comportamiento. Habían bendiciones o habían maldiciones. Y todo giraba en que Dios había determinado todo ya cómo iba a estar el orden de la vida. Si te tocó ser pobre, eras pobre. Si te tocó ser rico, eras rico. Pero ya venía predestinado porque Dios así lo había establecido. La influencia, la religión católica tuvo mucha influencia, pero incluso antes de la religión católica, los seres humanos primitivos le atribuían todo eso a sus dioses, castigos o maldiciones o bendiciones o benevolencias, ¿no? Pero todo eso, la explicación era una forma mental que se lo atribuían a la religión, incluso a la magia, a los mitos y a las leyendas. Todo eso era el pensamiento mítico, mágico, religioso. El hombre evolucionó y después pasó a la fase metafísica. La metafísica, el ser humano ya empezó a hacer un poco más ver más allá de las leyes de la naturaleza. Cuando surge por primera vez, digamos, con Copérnico, ¿quién más? A ver, déjenme, Hobbes, creo que Thomas Hobbes, déjenme ver, Thomas Hobbes, que empiezan a investigar un poco más sobre el universo, sobre las leyes gravitacionales, aunque todavía no llegaba Galileo Galilei, por supuesto, ni Giordano Bruno, pero los primeros antecesores que surgen en el Renacimiento después de la época medieval empezaron a ver que el mundo tenía otras explicaciones, que había cosas más allá que devenían en nuestra forma de vivir o de ver la vida. Y de la forma metafísica, que fue parte del Renacimiento,
surge la otra fase que es la fase positivista o la fase positiva o la fase científica. De Thomas Hobbes lo retoman Copérnico, Arquímedes, Giordano Bruno, Galileo Galilei, y salen ya con la fase científica de experimentar la caída de los cuerpos libres. Empiezan a decir que la Tierra ya no es el centro del universo, como lo había hecho creer la Iglesia Católica en la época medieval, sino que era el Sol. Entonces se pasa de la teoría terracéntrica a la teoría heliocéntrica. Deja de configurarse también Dios como centro del universo, porque también había una creencia de que todo giraba, teocentrismo, ¿no? Dios como centro, y ahora pasa a ser, incluso viene del renacentismo, viene el humanismo, con Pico della Mirandela, que ya les había hablado de eso, ¿no? Que resulta que él viene hablando como el hombre como centro del universo, y a partir de ahí, jóvenes, empieza todo lo que es la ciencia moderna. Esa es la fase positivista. Hoy en día el ser humano o la sociedad, dijo Comte en su época que se encontraba, ya no estamos en la teológica, ya no estamos en la fase metafísica, ya estamos en la fase positivista, donde la ciencia prima sobre todas las demás actividades del ser humano. Es a través de estas tres etapas o de estas etapas como se pasa de lo salvaje a lo civilizado. Y en el momento de crearse esta corriente positivista, se pensó que Europa había llegado ya al estado positivo de progreso, es decir, que ya tenía un progreso a través de la ciencia, a través del método científico o a través del positivismo. Ok, entonces el método positivismo fue creado por Comte y es una corriente de pensamiento que sostiene que el progreso y el conocimiento solo se obtienen mediante el orden y el método científico. Ahora, ya sabemos que usando el método científico, pero ¿qué tiene que ver el orden? El orden es que haya paz en tu comunidad, en tu sociedad, es decir, que no hayan grupos que estén alterando, que estén haciendo alguna revuelta, alguna revolución, sino que toda la gente esté controlada, así como vino Porfirio Díaz, que eso lo vamos a comentar más adelante. En la época de Porfirio Díaz, antes de él había mucho conflicto liberales y conservadores. Se pasaron años, más de 56 años peleándose en guerras y conflictos entre ellos, hasta que llegó Porfirio Díaz y dijo, conmigo se va a ver orden. Y puso orden con 7 tipos de ejércitos que tenía y la gente vivió amenazada, amordazada, amedrantada y la gente no podía hacer nada. Tenían miedo a todo lo que era el poder de Porfirio Díaz. Entonces la gente quedó calmada y mediante esa paz establecida a través de la fuerza y la violencia, logró el orden, logró el progreso económico, pero no el progreso social, porque hubo mucha pobreza, pero el progreso económico, México despuntó con Porfirio Díaz y se dio a conocer en el mundo, porque utilizaron ese método positivista. Por eso Porfirio Díaz, cuando llega a su gobierno, su lema fue orden y progreso. El orden y progreso es del método positivista. Brasil puso lo mismo. En su nación, en su bandera, tienen orden y progreso. A través de la fuerza pública establecieron el orden y empezaron a lograr el progreso económico, pero solo para los capitalistas, solo para los burgueses. Bueno, en el positivismo, dentro de la historia, para los historiadores que son positivistas, los hechos deben ser observados tal y como son y deben ser comprobados, no deben ser modificados. El hombre no se modifica, solo los reproduce, solo los interpreta y establece una sola verdad, una sola verdad. Para el positivista, historiador positivista, no pueden haber dos historias, no pueden haber dos versiones de la caída de las Torres Gemelas, o es una o es una. Para los materialistas históricos, pueden haber materialismos históricos, historiadores que están en ese perfil o en esa escuela, pueden haber varias versiones de cómo ocurrió los eventos de las Torres Gemelas. Ya tú dependes cuál creer. Para los métodos, los positivistas, historiadores positivistas, solo es una. Entonces, la tarea del historiador, según en esta corriente de pensamiento, es comprobar los hechos, demostrar que hay ciertas leyes que rigen esos hechos y no emitir juicios ni crítica, es relatarlos tal y como sucedieron, no poniendo lo que yo supongo que fue o cómo me lo comentaron ellos que suponen que fue, no, es demostrarlo, verificarlo, si hay sistemas, si hay computadoras, si hay procedimientos que me dicen cómo lo voy a reproducir, cómo ocurrió este hecho, me va a decir, así fueron y punto. No que yo creo, yo pienso que fue así, porque no, aquí no hay subjetividad, no hay crítica, no hay opinión, no hay juicios. Es la comprobación y la demostración de los hechos. Entonces, los historiadores con este método, una sola verdad y usan el método científico. Ahora, la tercera escuela de pensamiento es el historicismo. Esta surgió como una reacción en contra de la razón. En contra de la razón es
el materialismo, perdón, de lo que estamos viendo ahorita, el positivismo que utiliza la razón, que es el método científico, y una crítica al orden y progreso. También como rechazo a la exigencia de que la historia tuviera que demostrarse empíricamente mediante ciertas explicaciones y con una sola verdad. Por lo tanto, esta corriente considera como objeto de estudio la historia de la vida humana en su totalidad, no solo lo económico y lo político, sino lo social, lo cultural, lo filosófico, lo artístico, lo antropológico, etcétera, etcétera. Y otorga a cada cultura un valor por sí misma. Esta corriente o escuela de pensamiento no busca leyes o una ley para explicarla, sino para comprender más bien la historia de cada pueblo. Aquí en esto se utiliza mucho el tipo de estudiar la cultura, el habla, la vestimenta, el tipo de creencia, y todo eso varía de generación en generación y de cultura en cultura. Por eso no hay una sola verdad también para este tipo de escuelas. Uno de los puntos vulnerables o de los puntos que se le critica mucho a esta escuela de pensamiento es que se puede caer en un excesivo relativismo. Es decir, que cada quien tiene su propia verdad, igual que en el materialismo dialéctico, y eso dificulta, ya no sabe la gente a quién creerle. Como hay muchas verdades, entonces eso es relativismo, cada quien pueda tener su verdad. Entonces, esto dificulta la comprensión de la historia en la realidad. Entonces, por eso ven ustedes diferentes autores con la historia de México, y uno te dice una cosa, otro te cuenta otro parámetro, otro te dice de otros aspectos, y tú ya no sabes quién creerlo, porque están bajo la línea del historicismo o porque están bajo la línea del materialismo dialéctico. Y los que son positivistas te van a contar, la conquista de México fue así, la independencia de México fue así, la Revolución Mexicana fue así, y estos son los hechos que pasaron. Pero en las historicistas y en las otras, el materialismo dialéctico, te van a contar diferentes versiones y ya tú dependerás cuál crees de ellas. El método historicista tiene sus representantes que son Diddley, José Ortega y Gasset, Toynbee y Collingwood. Entonces, estos averiguan los actos humanos, me refiero a los historiadores con esta forma de pensar, investigan los actos humanos realizados en el pasado y dicen que cada hecho es único e irrepetible e inigualable. Por lo tanto, lo cuentan tal y como es, metiéndose en lo cultural, en lo antropológico, en lo estético, artístico, en el habla, en las creencias, y toman en cuenta muchos aspectos, no solamente lo económico o lo político. Aquí vemos un resumen. La historia es la interpretación de los testimonios de las personas, los documentos, archivos, evidencias, dan respuesta a interrogantes de sucesos pasados y están en contra de la idea de la razón o del método científico en que solamente hay una verdad, sino que deben haber varias verdades para estos historicistas. Y finalmente la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales se llama así porque Bloch y Febvre en 1929 allá en Francia fundaron una revista con ese nombre, Anales de Historia, de Economía y Social. Era como una revista de la economía y las ciencias sociales, ¿no? Y de la historia. Fue fundada como una escuela de pensamiento que se oponía al historicismo. Esta hace una crítica a la que acabamos de ver ahorita, ya que lo considera muy subjetivo y muy relativista, como los historicistas dicen que pueden haber diferentes versiones, diferentes verdades, entonces estos los critican duramente. Esta escuela ha pasado por varias etapas, sin embargo, es posible señalar entre sus postulados generales los siguientes. ¿Cuáles son esas? Bueno, postulados. Uno, privilegian un trabajo interdisciplinario, sobre todo con las ciencias sociales, de las cuales retoman problemas, conceptos, métodos y técnicas de trabajo. Eso significa que los de esta corriente de pensamiento, para poder explicar la historia, toman en cuenta la economía, la demografía, la política, la economía, la educación, la psicología, la antropología, la historia, la ¿qué más? Ciencias políticas, etcétera. Todas las disciplinas las utilizan para poder interpretarlas de diferentes puntos de vista. Y buscan el estudio de una historia total de lo económico, político, social, en lugar de solamente hechos aislados y relevantes. También aquí entran en lo tradicional, en las creencias, en la forma del habla. O sea que aquí la historia la abordan desde diferentes dimensiones, no solo desde lo político o lo económico. Buscan aspectos colectivos, sociales y científicos en lugar de personajes importantes o grupos de poder y hechos irrepetibles. Es decir, le dan más importancia a la historia en su conjunto que buscar un personaje en particular y figurarlo como un
hecho o un personaje importante dentro de la historia, no, les interesa más bien si ese personaje es importante, qué influencia tuvo la sociedad para que este personaje sea tan importante. Entonces toman en cuenta este personaje, sí, pero toman en cuenta también todo el conjunto de la sociedad que vi ahí, que están ahí, y cómo es que esta persona llegó a ser tan una figura importante. Eso es lo que retoman ellos. Entonces, pero es un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario. Toman en cuenta muchas disciplinas para explicar la historia de un país, de una comunidad o de un suceso. Otro de sus postulados es que multiplican el uso de diversas fuentes históricas, como lo habíamos comentado, se basan en vestigios humanos, en diferentes evidencias, en documentos escritos, en relatos, testimonios, diferentes fuentes que ya habíamos comentado que hay fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes orales, fuentes hemerográficas, fuentes pictóricas, etcétera. Y manejan varios niveles de tiempo histórico, como la corta y larga duración. Esto de la corta y larga duración se los voy a explicar en otra clase porque es un tema muy amplio, pero que me voy a dedicar solamente a esto, a hablarles de las categorías de la historia, espacialidad, temporalidad, larga y corta duración, entre otros ejemplos, se los voy a explicar en otra clase. Estos consideran a la historia como una ciencia del pasado y del presente, ya que nos permite tomar conciencia de la realidad tanto del pasado y del presente. Y multiplican los temas a estudiar, o sea que ellos estudian, los historiadores nos hablan aquí de economía, sociedad, demografía, historia de las mentalidades, historia de las minorías, historia de la niñez, historia de las mujeres, historia de la familia, historia del habla, historia de los grupos marginados, de las personas en margen de calle, etcétera, etcétera. Bueno, en conclusión, estas son las 4 escuelas de pensamiento que existen. Así que los que escriben historia o los que nos cuentan la historia de México o la historia universal pertenecen a alguna de estas corrientes de pensamiento. Ojo, decimos que estas escuelas no existen como espacio físico, sino que son líneas de pensamiento, son postulados que alguien escribió, yo leo ese postulado, me interesó este postulado, mi perfil de pensamiento se adecua a eso y voy a escribir la historia conforme a esa corriente de pensamiento. Yo puedo escribir mi historia o puedo escribir la historia de México según el postulado de la escuela de la escuela de los anales. O puedo ser muy partidario de Marx y de Hegel, entonces voy a escribir la historia desde la perspectiva del materialismo histórico y solamente va a haber lucha de poderes, dos clases en conflicto y desde el punto de vista económico va a girar todo, económico y político, económico y político. Entonces ya tú decidirás si fueras un historiador, por cuál de esas 4 escuelas de pensamiento escribirías la historia. Y uno como ciudadano, como lector, puede uno elegir los libros a leer y uno puede identificar, este autor pertenece a esta escuela o escribe bajo esta línea de pensamiento. Es por eso que existen estos tipos de escuelas, jóvenes, estas 4 formas de pensamiento o 4 formas de interpretar y entender la historia y entender nuestra realidad y cómo la explican a partir de esos postulados que fueron ideados y creados por sujetos o personajes que existieron desde 1800 hasta el siglo XX, ¿no? Que son la influencia que tienen actualmente hoy en día los historiadores, la influencia de los antepasados. Pues bien, voy a suspender mi grabación hasta aquí y me quedo con ustedes para dudas y aclaraciones en lo que resta del tiempo.